En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Me habéis pasado, a veces no me gustaría recibir estos envíos, me habéis pasado un enlace de la cuenta del señor Fernando Casanova, y algunos hermanos me han pedido pues, que hable sobre eso. Yo sinceramente ya es un tema que me tiene un tanto cansado, ¿verdad? Pero me lo habéis pedido pues no pocas personas y voy a dar mi opinión en este espacio para hablar sobre ello. Pues Fernando Casanova no se ha olvidado ni de la Iglesia, ni se ha olvidado de los católicos, esos hermanos que él decía amar tanto en su tiempo, pues, dentro de la Iglesia. Pues bien, él el día 12, si no me equivoco, publicó en la red X, antiguo Twitter, escribió lo siguiente. A ver si se ve bien. Tiene razón, a ver si lo puedo poner bien, a ver si se ve bien en la cámara. Si no, pues os lo voy a colocar, pues, la captura aquí. ¿Tiene razón el padre Luis Toro en este video? Esa es la afirmación o la pregunta que hace el doctor Fernando Casanova de un video que él colgó, un video del padre Luis Toro que él colgó ahí en su red social X, en el cual el padre Luis Toro pues está criticando a algunos católicos, incluso catequistas, que no saben siquiera manejar la Biblia. Pero un ejemplo que pone el padre Luis Toro, para que tomemos como idea, pues él lo usa como un arma arrojadiza, como diciendo, mira lo que dice vuestro sacerdote sobre ustedes. Hay una doble intención, se nota cierta malicia por parte de Fernando Casanova, que a mi parecer actúa como un niño y ya no tiene edad para actuar como un niño. Una persona que yo sinceramente admiraba muchísimo, que aprendí también igualmente mucho, lo admiraba, pero que en los últimos tiempos pues se había contaminado muchísimo, le había picado el mosquito de la herejía, ¿verdad? Y pues ese veneno del mosquito pues parece ser que se le ha ido pues pasando a todo el cuerpo y al final pues eso pues desembocó pues que saliera de la iglesia de una manera poco ortodoxa y se marchó a la iglesia luterana de Bayamón en Puerto Rico. Ya aprovecho para saludar a mis hermanos de la bellísima isla del Cordero. Vamos a ver ese video, el que colgó Fernando Casanova en su red social, y luego voy a poner un corte que he buscado del, iba a decir hermano, de nuestro amigo Fernando Casanova, porque él ya no nos tiene como hermanos, sinceramente, y es una pena, ¿no? Es una pena. Voy a compartir ese video y luego va a haber un pequeño corte donde Fernando Casanova afirma, pues, quién tiene la culpa de todo esto. Así que vamos a verlo y ahora lo vamos a explicar. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Escuchen atentamente lo que dice el padre Luis Toro y lo que luego quiso decir Fernando Casanova. Se lo digo, la crisis es ausencia de la palabra de Dios en la mente y el corazón, comenzando por los obispos, pero no le cuenten a ellos nada. Siguiendo los curas, pero no digan nada. Y claro, luego los catequistas que no saben ni buscar una cita bíblica, pero lo que hacen es dinámica y juegan con los niños. Y los demás que van a misa ni saben lo que es la Biblia.
Bien, Fernando Casanova, en su testimonio, en su vídeo que usó para despedirse como católico, él pues echaba toda la culpa a la iglesia. ¿Recuerdan ese vídeo de despedida? No sé si lo vieron, pero él pues comentó un montón de errores y supuestos horrores de la iglesia para él pues afirmarse en su posición para marcharse de la iglesia. Ahora vamos a escuchar por su propia boca quién tiene la culpa. O la iglesia o la tiene él. De la misma boquita de Fernando Casanova, por la boca muere el pez. El problema de la Iglesia Católica, mi hermano, soy yo. Soy yo. De hecho, yo soy el único que puedo hacer algo. Soy el único que puedo hacer algo por la Iglesia, comenzando conmigo. Dicho clarísimo. O sea, la culpa no es de la iglesia, la culpa es nuestra. La iglesia va a seguir siendo iglesia aunque tú te vayas, aunque yo me vaya. La iglesia ha permanecido por 2000 años. Por la iglesia han pasado pecadores, herejes, cismáticos, malos papas, malos católicos. Y la iglesia sigue ahí. Los enemigos de la iglesia pues han ido pasando a través de los tiempos y la iglesia sigue ahí. La iglesia superó el comunismo, superó las persecuciones del imperio romano, a Napoleón, en las cruzadas. ¿Qué no ha pasado en la iglesia? Hay una frase muy clara, muy concisa del padre Perrone en su catecismo sobre el protestantismo y dice muy acertadamente, si el protestantismo hubiera sido perseguido una décima parte de lo que fue la Iglesia Católica, hoy no quedarían ni sus cenizas. Imagínate. Imagínate. Pues el culpable o el problema que pueda tener la iglesia, pues somos nosotros. La iglesia es iglesia. Un predicador, pues que enseñaba bastante bien. Yo seguía sus videos, ¿verdad? Y de un día para otro, pues se nos fue. Pues fíjense cómo él mismo, esa misma persona que yo admiraba, pues ahora pues comparte trocitos de videos de sacerdotes, en este caso el padre Luis Toro, también ha usado otro del padre Rabasi, también que está por ahí. Y en esa intervención, como hemos escuchado, el padre Luis Toro menciona que los católicos muchas veces no sabemos ni buscar en la Biblia. Casanova lo usa para afirmar con bastante vehemencia, con bastante desprecio, de que los católicos simplemente ignoramos las escrituras. Y, y tú te preguntarás, ¿no? Y a ti, José Manuel, ¿qué te importa lo que él dijo? Sí, me dolió. Me dolió. No porque sea mentira, sino porque es verdad. Y no es mentira, en pocos casos. Porque tenemos que entender que en la iglesia falta mucha formación. Pero también me molesta que él lo diga como si esto fuera una regla general, de que todos los católicos fuéramos ignorantes por naturaleza. Y lo dice desde una postura que se nota que ya no es una postura fraterna, sino que ya habla alguien que se siente superior. Pero vamos por partes. Fernando Casanova, teólogo puertorriqueño, fue muy reconocido, fue pastor pentecostal, se convirtió al catolicismo y no solamente él, su esposa, su familia. Y durante años dio conferencias defendiendo la fe católica con mucha pasión y con mucha erudición. Lo admiré, no lo voy a negar. Pero hace
cuestión ya casi un año, pues publicó su salida de la iglesia y se integró a una comunidad luterana en Bayamón, en Puerto Rico. Y ahora, pues desde ese lugar y desde las redes sociales personales de él, se atreve a decir que los católicos no conocemos la Biblia, que ni siquiera sabemos buscar un versículo, que la Biblia es un libro cerrado para todos nosotros, y lo dice sin la menor caridad. Miren, sería deshonesto por mi parte decir que no hay católicos que nunca han leído la Biblia. Claro que hay. Como también hay protestantes que nunca la abren y solamente repiten lo que les dice su pastor. Pero reducir al católico promedio a alguien incapaz de buscar un versículo es ignorar millones de realidades. Grupos bíblicos parroquiales que existen, catequesis con bases escriturísticas, formación en movimientos como Cursillo de la Cristiandad, la Renovación Carismática, los neocatecumenales, los grupos juveniles y un montón más. Hoy tenemos acceso a la Biblia, la misa. Tenemos aplicaciones, tanto en Android como en Apple. Tenemos el catecismo, estudios virtuales. El magisterio de la iglesia está basado en la palabra de Dios y nuestras homilías dominicales giran en torno a las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Pura Biblia. ¿Esto es ignorancia bíblica? Es más, la Iglesia Católica ha sido la que ha custodiado la Biblia por 2000 años. Si nosotros en el siglo VIII hubiéramos decidido pues destruir todas o todos los pergaminos, códices de la Biblia para que nadie tuviera acceso a ellas, lo podríamos haber hecho y nadie se hubiera enterado. Es aquí donde la iglesia, porque si nos vamos un poquito, hacemos un poquito de historia, pues vemos que el conocimiento siempre ha estado en la iglesia, en sus universidades, en sus monasterios, donde se estudiaba la Biblia. Ahora, seguramente podemos decir que Santo Tomás de Aquino era un ignorante. Podemos decir que Dan Scoto era otro ignorante. San Agustín era otro ignorante. ¿Eran católicos? Pues podemos llamarlo según el pensamiento de Casanova, pues tendrían que ser totalmente unos ignorantes, que no sabría siquiera San Agustín o Santo Tomás de Aquino abrir la Biblia y encontrar un versículo. Cuando es la iglesia la que ha desarrollado todo el campo teológico dentro del cristianismo. Tenemos diferentes ramas dentro de la teología católica: mariología, cristología, eclesiología, filosofía cristiana. ¿Dónde se ha dado todo esto? En el seno de la iglesia. ¿Dónde se ha desarrollado toda la doctrina cristiana? Dentro de la iglesia. Es más, lo que él estudia en esa iglesia luterana, ¿de dónde surgió? De la iglesia católica. Fernando Casanova pues pertenece hoy a una iglesia luterana y está en su derecho. Él puede buscar la verdad allá donde él quiera. No hay problema en eso. Pero para hablar con tanta autoridad sobre la supuesta ignorancia de los católicos, al menos hay que tener algo de contexto. ¿Sabías, hermano o hermana, que en todo Puerto Rico hay apenas unas 26 congregaciones luteranas? Y que en toda la isla, según datos históricos, apenas superan los 5.000 miembros. Estamos hablando de una minoría dentro de otra minoría. En cambio, los católicos, a pesar de las caídas y el frío invernal espiritual que viven muchos, sigue siendo en la isla más del 50% de toda la población puertorriqueña. Algunos estudios incluso hablan del 60 o el 70, si contamos a quienes se identifican, aunque no sean practicantes. Entonces me pregunto,
¿Desde qué pedestal se permite hablar así de toda la iglesia? Un pequeño reducto de la iglesia luterana. Los luteranos en Puerto Rico representan una porción muy pequeña de todo lo que es el cristianismo evangélico. De hecho, la mayoría de los protestantes ahí son pentecostales, en su mayoría, bautistas y también iglesias independientes. Los luteranos ni siquiera son mayoría dentro del protestantismo. Y ojo, no lo digo para despreciar, lo digo para poner en perspectiva el peso con el que se hacen ciertas afirmaciones. Porque si vamos a hablar de quién conoce o no la Biblia, pues tenemos que hablar con responsabilidad. Los católicos tenemos defectos, como en todas las iglesias, pero también tenemos una estructura viva y fuerte de formación bíblica, universidades, teólogos, biblistas, seminarios, predicadores laicos, congregaciones religiosas. Muchos movimientos han ayudado a redescubrir la palabra, a saborearla, a vivirla y a predicarla con pasión. Y sí, a veces hay parroquias dormidas, sacerdotes que no están muy por la labor de enseñar Biblia. Pues esas parroquias hay que avivarlas, pero no permitamos que desde fuera se caricaturice nuestra fe como una ignorancia masiva. Fernando Casanova es libre de creer lo que quiera y donde quiera. Pero si va a hablar de nosotros, los católicos, que lo haga con la misma honestidad que alguna vez lo hizo cuando él defendía esta fe. Y a ti, querido hermano, que me escuchas, te digo, no tengas miedo de acercarte a la Biblia. La Biblia no se come a nadie. Ábrela, estúdiala, pero hazlo desde la fe católica, desde la tradición viva, con el magisterio, con la guía de la iglesia. No necesitamos salir de la iglesia para conocer la palabra de Dios, porque fue la iglesia la que nos dio la Biblia y no fue al revés. Pues hermano, hermana, me gustaría saber tu opinión sobre pues, los comentarios de Fernando Casanova y esas insinuaciones de decir de que los católicos somos unos completos ignorantes y no sabemos leer la Biblia y ni siquiera sabemos buscar un versículo. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Nos llega a decir, ya que usa las palabras del padre Luis Toro para tirarnos esa piedrita para acá. Pero tenemos que decir a Fernando Casanova de que nosotros no vamos a responder mal. Aún así, le tenemos cariño y esperemos que un día, pues el Espíritu Santo lo ilumine, se dé cuenta del tamaño error que fue su salida de la iglesia y pueda, pues, volver un día. Yo lo recibiría con los brazos abiertos. No sé tú, hermano, pero eso me lo puedes decir en los comentarios. Si lo recibirías con los brazos abiertos o lo esperarías, pues, para darle un saludo fraternal. Bueno, yo sí lo esperaría, sinceramente, con mucho cariño, pero a día de hoy me parece bastante complicado porque ese mosquito del cisma, ¿verdad? Pues será introducido muy fuerte, pues, en su corazón. Y esperemos que un día el Señor lo ilumine, lo sane, le quite todo ese odio, esa inquina contra la Iglesia Católica y volvamos a ser hermanos. Dios te guarde, Dios te bendiga.